Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. Todas las cicatrices cuentan una historia, historias de heridas vividas, algunas externas, algunas internas. Nuestras cicatrices cuentan nuestra historia, pero hay cicatrices que hablan de una historia muy diferente. Una historia que comienza y termina con amor, con amor, con amor. Dios creó a la humanidad para vivir en una relación de amor con su Creador. Pero amar es una decisión y nosotros escogimos dejar esa relación, lastimándonos a nosotros mismos con pecado, muerte y separación de Dios. Una herida que nunca sanará, salvo por un acto de amor incomprensible. El Hijo unigénito de Dios tomó sobre sí mismo el pecado de la humanidad y sufrió sus consecuencias: muerte y separación de Dios. Dios hizo el más grande sacrificio. Su precioso Hijo murió en nuestro lugar para perdonar nuestro pecado, para sanar nuestra herida. 3 días después, Jesús tomó vida en un magnífico cuerpo resucitado, perfecto en todo sentido, menos uno. Sus cicatrices permanecieron. Las marcas del sacrificio hecho para llevarnos a nuestro Padre permanecieron y nunca desaparecerán. Porque todas las cicatrices cuentan una historia. Las nuestras, historias de dolor y quebranto, pero las de Dios, una historia de perdón y sanidad. Y por toda la eternidad, sus cicatrices nos seguirán contando la historia del eterno amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que vamos por favor a Filipenses 1:6. Más que una predicación, hoy lo que vamos a tener es una reflexión en la iglesia y recordar una vez más que así como Cristo murió, también Cristo resucitó. Nosotros vivimos una fe en un Dios vivo. Por eso nuestra fe es una fe viva que se debe reflejar en nuestro testimonio, en nuestro diario vivir, en los diferentes roles en los cuales nos desempeñamos. Un Cristo vivo en nuestra casa, un Cristo vivo en nuestro trabajo, un Cristo vivo en lo que hablamos, un Cristo vivo en lo que vivimos, en cómo tratamos a la gente, cómo nos relacionamos. Finalmente, la Biblia dice que estamos en Cristo. No es que Cristo está al lado nuestro. Nosotros hacemos parte de Él y Él hace parte de nosotros. Somos uno en Él. Y vamos a mirar Filipenses capítulo 1, versículo 6, tal vez uno de los versículos que más me gusta de la Biblia. Filipenses 1:6,
y lo vamos a leer todos juntos. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Dice: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Eso que Dios ha comenzado en usted, en mí, eso que Dios ha comenzado en el que tiene al lado, pues usted tiene que estar seguro y convencido de que Dios finalmente lo va a terminar, porque Dios no deja nada inconcluso. Amén. Dígale al que tiene a su lado: Dios no deja nada inconcluso. Hace 8 días precisamente estábamos hablando de la importancia de no desfallecer, la importancia de luchar, la importancia de dar la batalla hasta el final, porque Dios mismo, en la persona de Jesús, en su obra redentora, dio la batalla hasta el final y entregó su vida, derramó hasta la última gota de sangre, y por eso nosotros estamos aquí, por eso la iglesia de Jesucristo existe, y por eso podemos dar testimonios de que somos transformados por medio del poder de Dios, gracias a que nuestra fe está puesta en un Cristo resucitado. Pensemos en aquellas situaciones por las cuales hemos estado orando tanto tiempo, aquellas situaciones que han sido causa de nuestro sufrimiento durante tanto tiempo. Hay un adagio popular que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Asimismo, tan buena obra que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros o en las personas que nos rodean, asimismo Dios la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Padre, gracias porque somos una obra en proceso. Aquí está nuestra vida, pero tenemos la esperanza y la seguridad de que tú la irás perfeccionando. Disponemos nuestro corazón. Amén y amén. Hoy quiero hablarles de algunas cosas que son valiosas e importantes y que tenemos que recordar. Jesús, la obra de Cristo, es esa parte que estaba faltando en el plan de Dios. Y finalmente, su obra redentora, su muerte y su resurrección, podríamos decir que es como la obra terminada. Por eso el título de la predicación de hoy se llama Consumado es. Consumado es, porque Dios no deja nada inconcluso, nada es inconcluso. Cuando Dios decide intervenir en algo, Dios, aquello que interviene, Dios lo termina. ¿Y su obra cómo es? Perfecta. Su tiempo es perfecto, su manera es perfecta. Todo lo que Dios hace es perfecto. De hecho, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Consumado es, dice la Escritura en Juan 19:30, en la parte B dice: todo se ha cumplido, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Todo se ha cumplido. Todas las promesas bíblicas, todo lo que estaba prometido con respecto al Mesías se cumplió. Todo, inmediatamente, casi en un 98% de las promesas que hay en la Biblia con respecto al plan de Dios se han cumplido. Sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Sus obras son grandiosas y sus promesas son magníficas. El que comenzó tan buena obra en nosotros, asimismo la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. No sé si usted ha hecho el ejercicio como nosotros los invitamos este año en el servicio de peticiones, que cada uno llevara un cuaderno con peticiones. De hecho, mi esposa también, en Mujer Integral, lo enseñó. Yo me puse en la tarea de tener un cuaderno con peticiones y puedo decir que varias de esas peticiones apenas en el mes de abril ya se han cumplido. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y porque tan buena obra que Dios ha comenzado, asimismo la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y el poder usted tener
un libro de apuntes con sus promesas cumplidas y estarlo recordando siempre, pues es una motivación para nosotros poder ser afianzados en nuestra fe y no perder la esperanza. Porque aquel que nos ha cumplido algunas promesas, ¿cómo no dejará de cumplirnos las otras promesas? Dios es fiel. Amén. Muy bien. Hoy quiero hablarles acerca de, rápidamente, lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La esencia del Evangelio Evangelio significa buenas noticias. Nosotros vivimos en un mundo y estamos en un sistema donde todo el tiempo son malas noticias. No sé si usted ve noticias. ¿Qué ve usted alrededor? ¿Cuáles son las noticias alrededor suyas? Malas noticias, actos de corrupción, las cifras de la economía, lo que está pasando en Europa, en Oriente Medio, el tema del terrorismo. Todos son malas noticias. Pero es allí donde nosotros como Iglesia de Jesucristo debemos ir a la palabra, porque la palabra, ¿qué es? Buenas noticias. Si yo miro alrededor las noticias, me encuentro con un panorama desesperanzador. Pero cuando voy a la Biblia, me encuentro con ¿qué? Con un panorama de esperanza. Amén. Nosotros somos personas que tenemos los ojos puestos en Jesús, pero los pies sobre la tierra. Es decir, sabemos que hay una realidad natural y hay dificultades y hay aflicción, como dice la Biblia, pero confiamos porque Dios ha vencido el mundo. Y la fe, nuestra fe es la que vence el mundo. Y tenemos una esperanza bienaventurada y esa esperanza está en la palabra. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Buena noticia. Cuando yo tenía mi vida completamente destrozada, sin esperanza, hubo alguien que se acercó a mí y me contó esta buena noticia. Y esta buena noticia me trajo esperanza. Entonces, no podemos olvidar que en otro tiempo estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, en los cuales andábamos conforme a los poderes de este mundo y nos conducíamos según el que gobierna las tinieblas. Eso es una realidad que no podemos ocultar. En Romanos 3, 23, 24, que dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Usted y yo estábamos privados de la gloria de Dios. Y gracias a esa buena noticia se nos abrió una puerta y por la gracia de Dios fuimos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. Y en Romanos 6, 23 dice que aunque estábamos destituidos de la gloria de Dios, apartados de Dios por nuestros pecados, éramos enemigos de Dios, estábamos en la oscuridad, pero al recibir el mensaje de salvación, ¿qué se nos enseña? Porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Viene a nosotros el mensaje de salvación como un regalo a nuestra vida, como un regalo no de un mensaje de un Cristo muerto clavado en una cruz, sino de una cruz vacía que nos muestra el amor de Dios, lo que Dios pagó por nosotros y derramó su sangre. Y esa cruz está vacía, ¿por qué? Porque nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios resucitó y vive en nosotros. Amén. Y en 1 Corintios 15, versículo 1 y versículo 13 y 14 dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Si nosotros no creemos en que Cristo ha resucitado, vana sería nuestra fe. Nosotros creemos en que Cristo murió y Cristo resucitó. Y el evangelio completo es que Dios dio su vida por nosotros,
Murió en la cruz, resucitó, pero el evangelio completo, ¿qué es? Que las cosas no se quedan ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia no es solamente el Antiguo Testamento. La Biblia son los evangelios, los hechos de los apóstoles y las epístolas. Es decir, que cuando el Señor toca nuestra vida, es allí donde comienza nuestra historia. Y el evangelio completo es que no solamente Dios dio su vida, entregó su espíritu dio su vida y nos entregó su espíritu para habitar en nosotros, sino que nosotros debemos proclamar esas mismas buenas nuevas que llegó a nuestra vida, proclamarlo para que otros también sean salvos. Y en 1 Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y en Juan 11:25, entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y quiero que prestemos atención al siguiente video. Esta es tu historia, esta es mi historia, pero principalmente es la más grande historia que se haya contado. Es la historia de Dios. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose, quitó la piedra y se sentó. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron mucho miedo de él y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decir a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Ahí ustedes lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Sesión 27. La resurrección. ¿Has estado parado frente a la tumba de alguien a quien amabas? Yo sí, muchas veces. Esto evoca memorias de los buenos tiempos, los momentos difíciles, las cosas que no se hicieron, las que se quedaron sin decir. Luego aparece un sentimiento de vacío. Todo terminó, y no hay nada que podamos hacer para volver atrás. Así es como se sentían los discípulos ante la muerte de Jesús. Estaban lamentándose en la historia secundaria. Todo terminó. Acababan de quedarse sin su líder y su maestro, y se dolían por la pérdida de la persona que creía en ellos y les dio una vida interesante en la tierra. Él le había dado un propósito a sus vidas antes secas y comunes. Estaban tristes, aunque Jesús les dijo en muchas y numerosas ocasiones que Él moriría, pero que resucitaría al tercer día. Ellos no pudieron entenderlo. Pero hubo un grupo de personas que escucharon el rumor de su resurrección de los muertos claramente y lo tomaron muy, muy en serio. Los líderes religiosos que hicieron que crucificaran a Jesús no creían que fuera a levantarse de entre los muertos y pensaron que sus discípulos podían robar el cuerpo para decir que lo había hecho. Así que le contaron a Pilato. ¿El plan? Sellar la piedra que cubría la entrada de la tumba y poner guardias. Acabamos con ese Jesús. Vamos a asegurarnos de hacerlo con sus discípulos también. A nadie le permitían hacer nada el sábado, el sabbat, así que el cuerpo de Jesús se quedó descansando. Pero temprano la mañana del domingo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, fueron hacia la tumba
para robar el cuerpo de Jesús. No creo que esa idea les cruzara por la mente. Iban a ungir el cuerpo de Jesús con especias. Esos perfumes ayudaban a soportar el hedor del cuerpo en descomposición. Ellas creían que Jesús había muerto. Cuando llegaron allá, ya habían quitado la piedra de la entrada de la tumba. Su primer pensamiento no fue «ha resucitado», sino «¿a dónde las autoridades se han llevado el cuerpo del Maestro?». Estoy sorprendido al ver cómo pudieron creer esto, pero así fue. Solo eran ovejas inocentes que perdieron a su pastor. Sin embargo, hay un ángel sentado sobre la gran piedra de la tumba. Él les dijo lo que había pasado justo antes de que llegaran. Hubo un terremoto violento. El aura de un ángel bajó y era tan brillante que literalmente asustó tanto a los soldados romanos que se desmayaron. El ángel quitó la piedra y Jesús, vivo, salió caminando. María Magdalena no lo sabía, pero Jesús estaba justo detrás de ella. Pensó que era un jardinero, y él solo dijo, «María». Ella reconoció su voz. Había dicho su nombre muchas veces antes. Sabía cómo lo decía. María se quedó estática. Las mujeres de inmediato se fueron a contarle a los otros discípulos. Una vez que Pedro escucha la noticia, él y Juan salen corriendo. Por alguna razón, cuando Juan relata este suceso, considera necesario decir que se adelantó a Pedro. Era seguro que el cuerpo de Jesús no estaba. Ellos no se lo esperaban. La historia nos dice que hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Luego Jesús se encuentra con 2 discípulos que se dirigían hacia Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Jesús va caminando a su lado, pero ellos no lo reconocen. Jesús les pregunta acerca de qué hablan. A ellos les sorprende que él no haya escuchado sobre la muerte de Jesús. Curiosamente, se refieren a Jesús como un simple profeta, que dijo e hizo cosas muy interesantes. Ellos se enteraron de que él estaba vivo y estaban perplejos por todo este asunto. Jesús les dijo, aún sin revelar su identidad, «Qué torpes son ustedes, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Jesús les mostró el panorama completo, el mural de la Capilla Sixtina. Durante la caminata de 11 kilómetros comenzó con Moisés y pasó por todos los profetas para demostrarles que todo lo que dijeron y todo lo que hicieron apuntaba a su venida, su muerte e incluso su resurrección. Les contó la historia, igual que lo hacemos a través de esta experiencia, pero aún así no lo reconocieron. Cuando llegaron a la ciudad, invitaron a Jesús a cenar con ellos. En cuanto Jesús partió el pan y dio gracias, se abrieron sus ojos y entonces lo reconocieron. Jesús nos dijo que la mesa sería el lugar donde mejor reconoceríamos su presencia. En cuanto ellos hacen la conexión, Jesús desaparece. Hay algo diferente con relación a su cuerpo resucitado. Se miran y se preguntan, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lucas 24:32. De inmediato regresaron los 11 kilómetros hacia Jerusalén. No hablaron, solo tenían una gran prisa. Ellos van a informarle a Pedro y a los demás lo que acaban de vivir. Y mientras comparten esta noticia con los otros discípulos, Jesús se les aparece en el cuarto. ¡Qué gran momento debió haber sido! Jesús les dijo, «Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Todas esas historias individuales de la historia secundaria en el Antiguo Testamento contribuyeron a la única historia primaria de Dios y a su plan para recuperarnos. Seguramente los discípulos no debieron ser los más listos de su época, pero al menos comenzaban a entender. Ya casi es la hora de que Jesús vuelva al Padre en la historia primaria. Su trabajo en la tierra terminó. Se reúne con sus discípulos para decirles qué es lo que sigue. Esto es lo que les dice. «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». Mateo 28, 18, 22.
Jesús no está acabado. Él está vivo, pero su obra está terminada. Se ha abierto un camino para todas las personas, de todas las naciones, tal como se le prometió a Abraham, para que reciban la bendición de la vida eterna con Dios. Ahora Jesús está comisionando a sus discípulos a fin de que vayan a contarle a otros la buena noticia, y promete que estará con ellos a cada paso del camino. Ya no tendremos que pararnos frente a las tumbas de las personas que hemos amado y lamentarnos sin esperanza. Si ellas abrazan este regalo gratis del perdón para sí mismas, tampoco estarán acabadas. Nos vamos a ver de nuevo en el jardín futuro de Dios. No estamos acabados. Solo estamos comenzando. Se trata de un nuevo comienzo. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Vamos a leerlo todos juntos. La obra de Cristo ya fue terminada. Consumado es. Todo ha sido concluido. Un nuevo comienzo. Y yo creo que todos podemos dar testimonio de que cuando recibimos al Señor, vino un nuevo comienzo para nuestra vida, ¿cierto? Pero no nos podemos quedar solamente en, ay, sí, Dios me salvó. Sí, Dios ha perdonado mis pecados. No, Dios quiere transformar mi vida. Dios quiere darme una nueva naturaleza. De hecho, en el momento que lo recibimos ya tenemos una nueva naturaleza. Hemos sido restituidos en nuestra comunión con Dios. Tenemos acceso directo al Padre. El velo del templo ha sido roto. Lo que nos separaba fue quitado. Ahora todos nosotros podemos acercarnos al Padre como hijos frente a un Padre que nos ama, que nos escucha y que tiene promesas de vida para cada uno de nosotros. Pero miren lo que dice el versículo 20. He sido crucificado con Cristo. Yo creo que esa parte del mensaje del Evangelio no nos gusta. ¿Por qué? Porque queremos un evangelio que nos diga, se te van a acabar los problemas, conoces a Jesús y todo ha sido resuelto. Pero ¿qué dice allí? He sido crucificado con Cristo. Es decir, mis antiguas formas tienen que morir. Mis palabras erradas tienen que morir. Mis actitudes necias tienen que morir. Mis motivaciones tienen que morir. Mis aspiraciones por fuera de la voluntad de Dios tienen que morir. Por eso dice, he sido crucificado con Cristo. No son mis formas antiguas, no son mis maneras antiguas, no son mis modelos que han sido preconcebidos antes. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cuando la gente me ve, los amigos que yo tenía me ven y me dicen, Kiko. A mí me decían Kiko cuando estaba en la adolescencia. ¿Qué hubo, Kiko? ¿Usted qué se había hecho? Y yo me quedo mirándolos y yo digo, ¿quién es Kiko? ¿Quién es Kiko? Y de pronto se estrellan y me dicen, ay, ¿y usted qué se había hecho? Que no lo habíamos vuelto a ver, tal cosa. Algunos me dicen, porque realmente nosotros, el pasado quedó borrado en la sangre de Jesús. Ese pasado fue borrado, ya no existe. De hecho, el ayer ya no existe. El día de ayer no existe.
la ofensa que te hicieron o la ofensa que tú le causaste a Dios, en la gracia no existe. Y nosotros mismos, que lo sabemos, vivimos evocando las cosas del pasado, cuando espiritualmente para Dios eso ya no existe. Borrón y cuenta nueva. Dios pasó la página. A usted le han enseñado que para pasar una página o para continuar un capítulo usted tiene que pasar la página anterior. ¿Sí le han enseñado eso? Pero nosotros pretendemos avanzar con la mirada puesta en lo anterior, esclavos de las culpas, esclavos de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer, de lo que no hemos logrado, cuando con Cristo hay una nueva historia. Y no es una nueva historia desde el momento que usted lo recibió, es una nueva historia todo el tiempo. Porque de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Dice la Biblia que nosotros por fuera nos vamos desgastando, pero por dentro nos vamos renovando día tras día. Dice que nosotros espiritualmente vamos creciendo hasta llegar a la estatura de Cristo. Amén. El mundo nos ha vendido la idea de que nosotros, en la medida que van pasando los años, vamos decreciendo. Pero en la Biblia es todo lo contrario. Porque no importa cuánto tiempo pase, si estamos con Dios, la vida cada vez va a ser mejor. Porque eso es lo que Dios nos promete. Y así es como usted y yo debemos vivir. Y dice entonces: he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, ya no vives tú, dice, sino que Cristo vive en mí. Es decir, que no es que usted vaya en busca de la bendición, no, la bendición está con usted. La bendición está conmigo. ¿Por qué? Porque Cristo es la bendición de mi vida. Amén. Yo no voy tocando puertas buscando la bendición. Ya Cristo está conmigo. Él me guía y yo camino hacia donde Él me dice que debo caminar, con la seguridad de que Él es mi mayor bendición. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es ¿quién? El reino de Dios es Cristo en mí. Ese es el reino de Dios. La gente dice: ay, que el reino de Dios y el reino de Dios. Pero el reino de Dios, Juan el Bautista anunció que el reino de Dios iba a venir. Pero cuando Cristo vino, ¿qué dijo Cristo? Yo soy el reino de Dios. El reino de Dios ha venido a ustedes. Jesús es el reino de Dios. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, que vemos todos, lo que vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Es decir, que cada día en mi caminar con Dios, desde que abro los ojos hasta que me acuesto, es un caminar en fe. Es un caminar por fe. Nuestra vida es efímera. Nosotros somos vasijas de barro. Hablaba con el pastor Carlos Andrés hace unos días, que me llamó a mi cumpleaños. Me decía la experiencia siendo el hombre, siendo él una persona muy joven, deportista, alimentándose bien, 2 venas principales, 2 arterias del corazón completamente taponadas. Una taponada al 100% y la otra al 98%. Y los cardiólogos y los médicos decían: usted está vivo de milagro. Finalmente le hicieron una intervención quirúrgica, lo mandaron a caminar un mes, le cambiaron la dieta y le dijeron que en un mes más podía volver a hacer ejercicio. ¿Cuál es el aprendizaje de esto? Que podemos morirnos hoy.
o mañana. Pero si Dios lo determina, podemos vivir lo que Dios así determine. Amén. Entonces cada día es una vida de fe. Yo me levanto cada día y tiene que ser una vida de fe. Yo me levanto cada día con la seguridad de que Dios va a proveer todo lo que yo necesito, de que Dios guarda mi familia, de que Dios guarda a mis hijas, de que Dios me da la provisión para poder comer, de que Dios me da la provisión. Pero nosotros no podemos vivir el día a día pensando en que va a pasar algo malo, porque la gente que no tiene a Cristo piensa eso. Pero nosotros que lo tenemos a Él y Él está con nosotros, y si ese es nuestro pensamiento, pues aún no hemos crucificado esa área de nuestra vida. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la fe, Cristo habría muerto en vano. Prestemos atención al siguiente video. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.